Y nosotros que estamos acá arriba, qué privilegio tenemos todas las veces que llegamos a la iglesia para oír la palabra de Dios y ojalá que cada persona oraron y se prepararon para el mensaje de esta mañana. Vamos a estar de pie todos, vamos a leer un versículo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, y después oramos y después entramos al mensaje de esta mañana. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. La palabra de Dios dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta mañana quiero predicar un mensaje que se titula ¿Cómo orar por una persona que tú amas, pero ellos están atrapados en pecado? ¿Cómo orar por una persona que tú amas, pero ellos están atrapados, involucrados en pecado? Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú hables por mí esta mañana. Que tú me des las palabras que tú quieres que yo predique, este mensaje que tú tienes preparado para tu iglesia. Señor, tenemos muchos o personas en nuestra familia en que nosotros amamos, pero Satanás ha agarrado su vida, destruido su vida, y nosotros tenemos que aprender en orar por ellos fielmente. Pedimos, Señor, que nosotros aprendamos esta mañana cómo orar por ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentarse. ¿Cuántos en su familia tú conoces una persona que tú amas, pero no quiere dejar el pecado? Y yo sé que cada persona que está presente esta mañana conoce una persona en su familia, sea su esposo, sea tu esposa, sea tu hermano, sea sus hijos, sea tu abuela, sea un amigo, pero una persona en cual tú amas grandemente, pero Satanás ha atacado su vida y ellos están atrapados o involucrados en el pecado. Ustedes han invitado a ellos a la iglesia. Ellos han llegado a la iglesia. Ellos oyeron el evangelio. Pero todavía está en pecado. Todavía está viviendo en pecado. Y nosotros llegamos a un punto y preguntamos, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más yo puedo hacer para esa persona, mi familia, en cual yo amo tanto? Y yo quiero que ellos vengan al evangelio. Yo quiero que ellos vengan a la iglesia. Yo quiero que Dios le salve su vida. ¿Qué más yo puedo hacer? Y llegamos a un punto que solamente podemos hacer es entregarle a ellos al Señor y orar. Orar por ellos. Y esta mañana queremos hablar sobre qué oraciones, qué peticiones nosotros podemos hablar a Dios sobre esa persona. Cómo nosotros como cristianos podemos orar por esa persona en cual nosotros amamos, pero todavía están en pecado. Y es tiempo que nosotros como cristianos dejamos a Dios, que Dios haga un trabajo que nosotros no podemos hacer. Nosotros a veces le enforzamos el evangelio. Le hablamos hasta un punto que ellos van más lejos del Señor. Y tenemos que entender que es Dios que tiene que hacer un trabajo que nosotros no podemos hacer.
Dios es que tiene que cambiar su vida y a darle un corazón nuevo. Ese trabajo de cambiar un corazón que está duro para las cosas de Dios, que no quieren saber nada del Señor, no quieren venir para la iglesia, no quieren leer la Biblia, su corazón es tan duro, ese trabajo es del Señor. Y esta mañana quiero ayudarte en cómo tú puedes orar por esa persona en cual nosotros amamos. Lo único que podemos hacer en este momento es orar por ello. Y el propósito de este mensaje que vamos a estar hablando esta mañana es enseñar en cómo nosotros podemos orar. Si tiene un papel esta mañana, un polígrafo, por favor apuntes estos puntos para que cuando llegue a su hogar y es tiempo para orar por ellos, tiene una lista en cómo tú puedes orar por esa persona en cual nosotros amamos. Vamos primeramente a mirar nuestro texto. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Sabemos que este versículo es una profecía, hablando del futuro, hablando de algo que va a pasar en el futuro. Y el Señor está hablando y dice, os daré corazón nuevo. Esto es algo que va a pasar en el futuro. Y Ezequiel estaba diciendo esa profecía. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a ver el contexto del pasaje para entender esta profecía en cual Ezequiel le estaba diciendo a nosotros. Esto es obviamente una profecía del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel. Y cuando él escribió este versículo, esta profecía, los israelitas estaban en cautiverio en Babilonia. Y los israelitas estaban en cautiverio por su pecado, por rechazando a Dios, por sirviendo otros dioses, por idolatría. Estaban en cautiverio por sus corazones que estaban duros para las cosas de Dios. Y las personas en cual nosotros amamos, ellos tienen un corazón duro por las cosas de Dios. Dios le da esta promesa a los israelitas que Él iba a quitar ese corazón de piedra que ellos tenían de no querer servir a Dios. El corazón que dice, a mí no me importa que tú quieres, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y esa actitud de ellos en este tiempo, los israelitas. Pero también vemos que eso también es actitud de algunos cristianos y algunas personas, y las personas en cual nosotros estamos orando, ellos tienen esa actitud en que a mí no me importa lo que Dios quiere, yo voy a hacer lo que me da la gana. Este corazón que dice, todo es de mí. Este corazón que dice, yo no quiero obedecer tus mandamientos. Este corazón que nosotros nacimos, el corazón de pecado. Y Dios dice en este versículo que Él va a sacar este corazón que ellos tenían tan duro y darle a ellos un corazón nuevo. Interesante que esta profecía que Ezequiel escribió, lo escribió 700 años antes que Jesús nació. 700 años antes que Jesús nació, le dijo la profecía que Dios le iba a dar a ellos un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo se refiere al trabajo que Dios va a hacer en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos nuevas criaturas cuando recibimos a Dios como Salvador. Esa profecía en Ezequiel
se refiere cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador en nuestra vida y Dios le da a nosotros un nuevo corazón. ¿Cuántos están agradecidos que Dios te ha dado a ti un nuevo corazón? Amén. Este proceso se llama regeneración, que significa hacer nuevo. Y eso que pasa cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador. Esta profecía que Él le dio es lo que pasa a nosotros hoy. Esta profecía en cual Ezequiel dijo 700 años antes que Jesús nació, todavía esa profecía lo vemos hoy en día. Porque Dios todavía está dando nuevos corazones a los que vienen a Él para recibirlo como Salvador. Nosotros estamos aquí en esta iglesia porque tenemos un nuevo corazón. Estamos aquí como cristianos porque tenemos un nuevo corazón para el Señor y queremos hacer cosas que agradan a Dios. El que hace ese trabajo de sacando lo viejo y poniendo lo nuevo es el Señor Jesucristo. Mira lo que dice otra vez ese versículo, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Una profecía diciendo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que agrada a Dios. Gloria a Dios que el resultado de esta profecía nosotros todavía lo estamos viendo hoy en día. Y yo quiero que tú veas este versículo porque todavía hay personas en nuestra familia, personas en cual nosotros conocemos, nuestros amigos, nuestros vecinos, que todavía tienen un corazón de piedra. Y tenemos que orar por ellos. Que ese cambio que nosotros vimos en nuestra vida, el corazón que Dios le ha dado a nosotros en ese tiempo de salvación, tenemos que orar que esa persona en cual nosotros estamos orando, que Dios le dé a ellos un nuevo corazón. Todavía hay esos en nuestra iglesia que no quieren cambiar, porque el pecado detiene a ellos por la mano. Familia de nosotros en la iglesia que el pecado detiene a ellos por la mano. Nosotros le compartimos el evangelio a ellos. Nosotros le invitamos a la iglesia, pero todavía no hay un deseo de cambiar. Y ojalá que durante este mensaje Dios ha puesto en tu mente una persona en su familia en cual tú estás orando. Y tú dices, ¿por qué ellos no entienden la palabra de Dios? ¿Por qué ellos no vienen a la iglesia? Yo deseo que yo venga y tienen ese nuevo corazón que yo tengo. A veces nosotros queremos darle con nuestra Biblia sobre la cabeza de ellos, a darle una bofetada con la Biblia, para que ellos vean el amor de Dios y vean que ellos están en el camino para el infierno. Y nosotros queremos decir, entiende la palabra de Dios que tú estás en el camino para el infierno. Pero todavía ellos no entienden, no tienen el deseo de cambiar su vida y su corazón está duro, de piedra. A veces nosotros tratamos de cambiarles a ellos por nuestra propia fuerza. A veces empujamos demasiado. Y yo conozco personas en cual yo he visto con mis ojos ellos empujar el evangelio a una persona, tratando de enforzarle a ellos a hacer una decisión para el Señor, pero lo que hace le empuja a ellos más lejos del Señor. Y a veces algunos de ellos hacen una profesión, pero una profesión falsa, porque quieren agradar a ti, para que tú le dejes quieto y no le moleste más. Y le dicen, para que no me moleste más, yo voy a hacer una profesión de fe, voy a hacer una oración vacía, pero realmente nunca recibieron
un corazón nuevo. Solamente lo hicieron por nosotros. Y cristianos, esta mañana tenemos que entender que no es nuestro trabajo para cambiarle a ellos. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Ese trabajo es de Dios para cambiarle a ellos y darle a ellos un nuevo corazón. Dios es el único que le va a cambiar y darle a ellos un nuevo corazón. Pero ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros como cristianos podemos hacer? Podemos orar por ellos. Podemos en rodillas a pedirle a Dios, Dios, por favor, ayuda a mi familia en la persona en cual yo estoy orando, que ellos tengan un corazón que se ablande, que no sea duro, para que ellos puedan recibir el mensaje de Jesucristo. Esta mañana yo te voy a enseñar que tú debes orar en sus oraciones para esa persona en tu familia en que tú amas, pero están atrapados en pecado. Es verdad que cuando una persona que está cercano a ti, cuando ellos están en pecado, cuando ellos pecan, le duele a nosotros. Cuando tú tienes una persona en su familia que está en pecado, tú como cristiano, como familia de ellos, le duele a nosotros, ¿verdad? Le duele a nosotros porque le vemos a ellos caminando en un camino de destrucción. Cuando nosotros vemos con nuestros ojos que ellos están destruyendo su vida, le duele a nosotros. Cuando nosotros sabemos que si ellos no reciben a Jesucristo como Salvador, ellos van para el infierno, le duele a nosotros. Le duele a nosotros cuando sabemos que nuestro esposo o esposa no conoce a Jesucristo y ellos están en el camino para el infierno. Les duele cuando nuestros hijos no conocen a Jesucristo y sabemos como cristianos que ellos están en el camino para el infierno. Les duele. El pecado destruye vidas. Y cuando nosotros estamos cerca a ese daño que está pasando de esa persona en nuestra vida, a veces los problemas de esa persona afectan nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que el pecado de esa persona en nuestra familia ha afectado mi familia? Y lo que muchos cristianos hacen es que ellos corren de ellos, se olvidan de ellos y les rechazan a ellos porque le están haciendo daño a ellos y su familia. En vez de nosotros como cristianos pasar tiempo orando por ellos, debemos orar por esa persona. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos un problema de pecado. Y por eso nosotros necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo nosotros debemos orar por ellos? Número uno, ¿cómo nosotros como cristianos podemos orar por esa persona en cual nosotros amamos, pero todavía están en pecado? Y le voy a dar un versículo por cada punto, para que vean que no es mi opinión, pero son puntos bíblicos. Número uno, oren por ellos para que ellos vean su pecado como Dios la ve. Número uno, oren por ellos para que ellos vean su pecado como Dios la ve. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. En Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
Nuestros pecados han sido una diversión entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por nuestros pecados tenemos una separación, tenemos una pared entre nosotros y Dios. Y cuando vivimos en pecado y no hay arrepentimiento, Dios no le oye a nuestras peticiones. Imagínate que cuando nosotros vivimos en pecado y no hay arrepentimiento sobre ese pecado, cuando nosotros le pedimos a Dios, Él vira su cuerpo a otro lado de nosotros. Una persona que está viviendo en pecado, no estoy diciendo en pecado porque todos nosotros pecamos, pero una persona que está viviendo en pecado, reconoce que están pecando, pero todavía quieren vivir en ese pecado. Cuando ellos oran a Dios, Dios vira su cuerpo a otro lado y no escucha sus peticiones porque están en pecado. Por eso es importante que nosotros confesamos nuestros pecados a ese momento para que estamos bien con Dios cuando venimos delante de Él en peticiones. Doy gracias, Señor, por esa promesa en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Gloria sea al Señor. Tenemos que orar por esa persona, que Él vea el pecado como Dios la ve. Él tiene que entender que Dios odia el pecado. Y nosotros que odiamos el pecado, nosotros odiamos el pecado porque Dios odia el pecado. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está ariado contra el impío todos los días. Vemos número 1, ellos tienen que ver el pecado como Dios la ve. Número 2, déjame regresar al número 1 otra vez para decirle este comentario. Ahora, yo no dije que tiene que decirle a ellos, no estoy diciendo que tiene que hablar a ellos y decirle a ellos que Dios odia el pecado y ellos también tienen que odiarlo. Yo estoy diciendo que tiene que oración, que ellos vean el pecado como Dios la ve. Número 2, tenemos que orar que su corazón duro se ablande. Número 2, tenemos que orar que su corazón duro de esa persona en cual nosotros estamos orando se ablande. Ya leemos este versículo, pero este versículo de Ezequiel capítulo 36, versículo 26, es el versículo de este punto. Porque Dios dará a nosotros un nuevo corazón. Pecado es que hace un corazón duro. Cuando nosotros estamos en pecado, el corazón de nosotros se empieza a ponerse duro como una piedra. Y lo más que practicamos y vivimos en pecado, lo más duro va a ser nuestro corazón. Orgullo también hace nuestro corazón duro. Cuando hay orgullo en nuestra vida, nuestro corazón se hace más duro. Pero Dios, gracias a Dios que Él puede ablandar nuestro corazón cuando vemos nuestra desobediencia y confesamos nuestro pecado y queremos cambiar. Dios empieza a ablandar nuestro corazón. Escuchen lo que Salmos 139, versículo 23 dice. Dice, examíname. Tampoco me salió. Ok. Examíname. Gloria a Dios por esa palabra. Oh Dios,
y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nosotros debemos preguntarle a Dios que Él examine mi corazón todos los días. No lo dije bien otra vez, ¿verdad? Oh, sí, ok, muy bien. A veces yo veo la cara de ustedes y dice, oh, no me salió. Pero cada día nosotros debemos preguntarle a Dios que mire nuestro corazón y ve si nuestro corazón es duro para que Él pueda trabajar en nosotros. Tenemos que entender que nuestro corazón es centro de nuestros deseos. Nuestro corazón es centro de nuestro gozo. Nuestro corazón es centro de nuestro entendimiento, nuestra fe en que nosotros creemos. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero sabemos que los cristianos también pueden tener un corazón duro. Un corazón duro se goza en las cosas que no son de Dios. Un corazón duro creen que pueden hacer todo sin Dios. Un corazón duro no le importa de los otros, del sufrimiento que otros están pasando. Un corazón duro no quiere hacer la voluntad de Dios, solamente la voluntad de ellos. Nada bueno sale de un corazón duro. Un corazón duro viene a la iglesia y todo lo que ellos hacen es quejarse de todo. Un corazón duro no canta duro o durante los himnos como debe de cantar. Un corazón duro no pasa tiempo con Dios todos los días. Un corazón duro no son fiel a la iglesia y las cosas de Dios. Y es tiempo que nosotros cristianos pedimos a Dios que examine nuestros corazones y preguntarnos si mi corazón es duro, para que empiece a hacer un trabajo en nosotros. Y si tu corazón es duro esta mañana, está duro, es tiempo que nosotros confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que empiece a ablandar nuestros corazones. Y van a empezar a notar una diferencia en su vida. Y van a sentir más gozo. Y te va a querer a estar en la casa de Dios. Va a querer a levantarse por la mañana domingo y a venir a la casa de Dios. Va a querer hablar con otros cristianos. Va a querer a trabajar para el Señor. Vamos a orar, cristianos, que cada día Dios mire y busque nuestros corazones, para que nuestros corazones como cristianos siempre esté blandito. Vemos número 2 que tenemos que orar que su corazón duro se ablande. Número 3. Tenemos que orar para que ellos reconozcan la bondad de Dios. Tenemos que orar para que ellos, las personas en cual nosotros estamos orando, que ellos reconocen la bondad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Si yo siempre digo que vamos a ir a un versículo, es porque hay palabras en cual yo no entiendo. No, lo entiendo en cual no puedo decirlo. Si lo digo de versículo de mi propia fuerza, pues yo ya sé que yo puedo con las palabras. Pero aquí en Romanos capítulo 2, versículo 4, el Señor me va a ayudar a aprender estas palabras. Dice la palabra de Dios: oh, menospreciáis las riquezas de su ¿qué? Benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su te guía al arrepentimiento. Escuche esa última parte. Que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo dice que cuando reconocemos y vemos qué bueno Dios es, cómo Dios le cuida a nosotros, el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, cuánto Dios le ama, le guía a nosotros a arrepentimiento. Y eso es que esa persona en cual nosotros estamos orando, eso que ellos necesitan. Ellos necesitan arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en tu mente, es un cambio en tu corazón, es caminando en otra dirección que andabas antes, es caminando hacia el Señor Jesucristo. Y tenemos que orar que cuando ellos vean qué grande Dios es, como Dios le ha bendecido a ellos, todo que Dios le ha dado a ellos, ellos van a ver que ellos necesitan a cambiar. Pero eso aplica a nosotros también como cristianos. Salud. A veces nosotros tenemos que parar de esta vida ocupada y recordarnos qué bueno Dios es. Cristianos, esta mañana, ¿ustedes conocen qué bueno Dios es en tu vida? ¿Cómo ha bendecido? ¿Cómo provee en tu vida? Y tenemos que recordarnos eso todos los días. Cuando nosotros recordamos las bendiciones de Dios, vamos a estar agradecidos por todo que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a querer servirle a Él porque Él se merece todo de nuestra vida. Cuando tú empieces tus oraciones cada día, empieza sus oraciones dándole gracias a Dios por su bondad, por lo bueno que Dios es con nosotros. Vemos número 3, tenemos que orar que ellos vean la bondad de Dios. Número 4, cómo orar por una persona en cual nosotros amamos, pero están en pecado. Número 4, tenemos que orar que ellos tengan un deseo para leer la palabra de Dios. Tenemos que orar por ellos, que ellos tengan un deseo para leer la palabra de Dios. En vez de nosotros tirar nuestras Biblias a ellos, decir, toma, lee la Biblia. Vamos a orar que Dios le dé a ellos un deseo, para que ellos van a querer abrir la Biblia y leerla para que Dios le cambie a ellos. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarle a ellos. Amén. Cuando ellos leen, el Espíritu Santo le enseña y empieza un trabajo en su corazón. Y tenemos que entender que hay más poder en la palabra de Dios que en nuestras palabras. Por eso cuando hablamos a otros de las cosas de Dios, debemos usar versículos para animarle a ellos, en vez de nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Hay poder en la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar que ellos tengan el deseo para leer la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir espiritualmente. Y si no conocemos la palabra de Dios, vamos a morir. Por eso hay muchos cristianos que están muertos, porque no leen, no comen la palabra de Dios. No es suficiente para solamente comer 1 o 2 veces por la semana. Cuando tú estás en la iglesia, no es suficiente. Tienes que comer todos
los días. Y muchos cristianos, sus corazones están duros porque no están leyendo la palabra de Dios. Cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos dejando a Dios que Él ablande nuestro corazón. So vamos a orar, número 4, que ellos tengan un deseo para la palabra de Dios. Número 5. Tenemos que orar que la palabra de Dios haga cirugía en su corazón. Tenemos que orar por ellos que la palabra de Dios haga cirugía en su corazón. Que no solamente ellos tengan un deseo de leer la palabra de Dios, pero que Dios haga cirugía para arreglar el corazón duro que ellos tienen. A veces la palabra de Dios tiene que ser como esa máquina que tiene en el hospital, que le da un shock, ¿verdad? Usan dos así, ¿verdad? Dos máquinas, te lo ponen en el pecho y empieza a tener convulsiones, ¿verdad? Pero a veces tenemos que orar que Dios le dé ese shock al corazón de ellos para que su corazón se ablande. Pero hay cristianos que nosotros mismos necesitamos que Dios le dé un shock a nosotros para levantarnos, para coger nuestro corazón que está duro, que Dios le dé ese shock para levantarnos y a querer las cosas del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y a los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, que nosotros tenemos la palabra de Dios que puede hacer eso a nosotros. La palabra de Dios tiene poder cuando nosotros leemos y cuando nosotros compartimos el Evangelio o compartimos la palabra a otros. Tenemos que orar que cuando ellos leen la Biblia, Dios usa esa espada y empieza a hacer cirugía en el corazón de esa persona. Número 6. Oren que las consecuencias de su pecado sea claro para ellos. Oren que las consecuencias de su pecado sea claro para ellos. Que ellos reconocen que todos los problemas que ellos están pasando son consecuencias de su pecado. Vamos a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 3 y versículo 4. Tenemos que orar que las consecuencias de su pecado sean claras. En versículo 3 de Salmos capítulo 51 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David dice que él conoce su pecado y nosotros tenemos que orar que esa persona reconoce su pecado y lo que ellos están haciendo no agrada a Dios. Ellos tienen que entender que están pecando contra Dios. Y lo malo es que a veces estas personas dicen, yo no estoy haciendo nada mal,
¿Cuántas personas tú has hablado con ellos sobre el pecado o no, diciendo no haga eso? Y ellos dicen, yo no estoy haciendo nada mal. Porque no reconoce el pecado en cual ellos están haciendo. Y por eso tenemos que orar que Dios le enseñe a ellos que lo que ellos están practicando no agrada a Dios y es un pecado. Número 6, vamos a orar que las consecuencias de su pecado sea claro. Número 7. Tenemos que orar que Dios mande personas en su vida que le va a enseñar la verdad. Número 7, tenemos que orar que Dios mande personas en su vida que le va a enseñar la verdad. Muchas veces esas personas en que nosotros estamos orando no vive cerca de nosotros. Están en los Estados Unidos, están en otro país, están en otro lugar en que nosotros no le vemos a ellos. Y debemos orar que Dios lleve una persona que le pueda guiarlos a ellos a la verdad. Y que Dios use esa persona que le hable fuerte a ellos y con amor. Yo siempre oro a la persona en mi familia que no conocen a Dios. Que Dios mande una persona a su puerta, que toque la puerta y que le dé el evangelio. Y que ellos puedan recibir a Jesucristo como Salvador. Tenemos que orar que ellos tengan un corazón también para recibir las palabras y regresar a Dios. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha atraviado de la verdad, vamos todos a este versículo porque quiero que ustedes lo vean con sus ojos. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 y versículo 20. Dice, hermanos, hablando a los cristianos, si alguno entre vosotros, nosotros cristianos, se ha extraviado. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él que haga volver al pecado de error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso también es importante que si nosotros vemos una persona en el camino mal, tenemos que hablarle a ellos en amor. En amor. A veces cristianos hablan a una persona de algo que no están haciendo bien, pero lo hacen sin amor. Y después la persona no quiere venir o se van de la iglesia porque no estamos en el espíritu de amor. Santiago dice que nosotros salvará de muerte una alma. Y no solamente eso, pero Santiago dice y cubrirá multitud de pecados. Y si nosotros vemos una persona en nuestra iglesia caminando en un camino mal y no decimos nada, estamos diciendo que estamos bien con el pecado en que ellos están practicando. Por eso es importante que nosotros le hablamos a ellos con el amor de Dios y dejar que Dios haga un trabajo que nosotros no podemos hacer. Esa persona en cual nosotros hablamos en la iglesia probablemente le va a rechazar el consejo, porque ellos saben que lo que ellos están haciendo es mal. Por eso tenemos que orar y pedir que las palabras en que nosotros vamos a hablar con ellos entre en su corazón como una espada.
es mejor que nosotros confrontamos a ellos compartiendo versículos, porque después no es nuestros o nosotros hablando, es Dios hablando por medio de su palabra. Número 8. Dice, pastor, ¿cuántos puntos tiene? Solamente son 25. Número 8, tenemos que orar que ellos reconocen que solo Dios puede satisfacer sus necesidades más profundas. Tenemos que orar que ellos reconocen que solo Dios puede satisfacer sus necesidades más profundas o profundas. No las drogas, no el mundo, no la bebida, solamente Dios pueda darle lo que ellos necesitan. Muchas veces cristianos se van de la iglesia por diferentes razones, después no son fieles a la iglesia y ellos caen en el mundo, y en el mundo ellos buscan algo para satisfacer las necesidades de ellos. Tenemos que orar que ellos se den cuenta que lo único que ellos necesitan es a Jesucristo. Salmos capítulo 107, versículo 9. Vamos allá un momento porque es una palabra que me está mirando mal. No me gusta que me miren mal. Salmos 107, versículo 9. Ustedes probablemente en su mente están diciendo, wow, esa palabra también no lo puedo decir. Y la palabra no es por qué. Tampoco es esa. Ahí es. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma, ¿qué? Hambrienta, sí. Cuando vi la palabra pensé en hamburgues porque tengo hambre. Casi lo mismo. ¿Dónde estaba? Salmo 107. Vamos a número 9. Número 9, tenemos que orar por ellos para que se dé cuenta lo mucho que Dios le ama a ellos. Número 9, tenemos que orar por ellos para que se dé cuenta lo mucho que Dios le ama a ellos. Tenemos que orar que en una manera ellos vean el amor de Dios. Vamos a Efesios, el versículo de este punto. Efesios capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Nosotros nunca vamos realmente a entender completamente cuánto Dios le ama a nosotros. Pero que en nosotros podemos entender
podemos ver un poco. Y tenemos que orar que ellos vean ese amor que podemos, en nuestra mente humana, podemos ver. Número 10 y el último de esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos orar por una persona en cual está viviendo en pecado? Número 10, tenemos que orar que ellos arrepientan de sus pecados. Tenemos que orar que ellos arrepienten. ¿Cómo fue? Oh, lo tenía bien la primera vez. Por eso es bueno a seguir la primera vez. Tenemos que orar que ellos arrepientan, o sea, se arrepientan de sus pecados. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando mis palabras no llegan, dice que el tiempo va a terminar. Ya la mente se está cansando por traduciendo el mensaje. Dios va a venir pronto. Amén. Y tenemos que orar que ellos se arrepienten antes que es muy tarde. Esa persona que Dios ha puesto en su mente esta mañana, vamos a seguir orando por ellos. Que Dios haga un trabajo que nosotros no podemos hacer, que es cambiar vidas. Ahora bien rápido, no se asusten. Te voy a dar 2 oraciones que no deben orar. 2 oraciones que tú no debes orar. Te di 10 que debe orar y podemos dar un poquito más, pero quiero dar bien rápido 2 oraciones que tú no debes orar por esa persona. Número 1, no haga una oración para que Dios destruya su vida. No ore a Dios que Dios destruye la vida de esa persona que nosotros amamos que está en pecado. No ore que Dios le castigue a ellos. A veces hay personas que pecan contra nosotros y nuestra reacción es: Dios, castígale con todo que tú tienes. Pero recuérdate que Dios te perdonó a ti. Y antes que tú fuiste salvo, es posible que tú eras peor de esa persona. Y Dios te perdonó a ti. Y debemos orar que Dios haga lo mismo que hizo en ti, que lo haga en él. Y esa persona que ha pecado contra ti, que Dios trabaje en él. Número 2, oren por ellos, pero oren que Dios te guarde de ese mismo pecado a ti. Oren por ellos, pero también oren que Dios te guarde de ese mismo pecado. Vamos bien rápido a Mateo capítulo 7. Yo no voy a decir como muchos predicadores dicen, ya mismo terminamos. Yo no lo voy a decir, yo solamente voy a seguir. Cuando terminamos. Pero ya mismo terminamos. Mateo capítulo 7, versículo 3 a versículo 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. No le hables a una persona de un pecado y tú mismo lo estás haciendo. No ore que Dios le ayude a una persona con un pecado y tú sigues pecando. Mira a tu vida primero
Pide que Dios te enseñe a ti primero de tu pecado. Asegúrate que tú estás bien con Dios, porque esa persona lo primero que va a hacer es va a mirar tu vida y va a decir, tú lo estás haciendo también. Ellos van a decir, no me juzgue a mí porque tú eres culpable de lo mismo. Y si no estamos cuidados, Satanás te puede atacar a nosotros y nosotros también caer en el mismo pecado en cual él está. Y voy a terminar con esto esta mañana. No hay un pecado demasiado grande para que Dios no perdone. No hay un pecador demasiado lejos para que Dios no le traiga para atrás en sus brazos. Vamos a orar que esa persona que nosotros amamos, que están en pecado, que Dios trabaje en su corazón y que regrese a los brazos de Jesucristo. Esta mañana en el tiempo de invitación, yo quiero que nosotros oramos por esa persona en cual Dios ha puesto en su mente que tú estás orando fielmente, que Dios le coja el corazón duro y se le ablande. Que Dios haga un milagro en su vida, en su corazón. Vamos a estar de pie todo esta mañana en oración. Y si Dios ha puesto en su mente sobre una persona en cual tú estás orando y estás pidiendo, Dios, por favor, te presento esta persona a ti esta mañana para que tú hagas un trabajo en la vida de ellos. Vamos en oración, todos cerrar sus ojos. Voy a pedir que Belly toque un himno. Y si hay una persona que tú tienes que empezar orando por ellos, vamos a entregarle a ellos al Señor. En el tiempo que el himno está tocando, esa persona en cual Dios ha puesto en su corazón, yo quiero que tú vengas a este momento y entrégaselo al Señor. Dios, te entrego esta persona en tus manos. Y pido, Dios, que tú hagas un trabajo que yo no puedo hacer. ¿A quién esa persona en cual Dios te ha puesto en su corazón? En que tú estás orando, pero está atrapado, involucrado en el pecado. Dios ha puesto una persona en su corazón. Ven acá en el altar y vamos a presentarlo a Él, al Señor. Vamos a decir, Dios, dile el nombre específico. Dios, esta mañana te entregamos este nombre de esta persona. Tú conoces el pecado en cual ellos están viviendo. Pídele a Dios que te ayude a orar fielmente para ellos. Para que Dios ablande su corazón de ellos y que ellos puedan regresar a los pies de Dios. Preséntaselo al Señor esta mañana. Oh Señor, te damos gracias por esta mañana.
Señor, gracias por cada persona que está acá frente delante de ti. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, te entregamos estos nombres de personas en cual nosotros amamos, pero están involucrados en pecado. Señor, tú conoces la vida de ellos. Tú solo puedes hacer ese cambio que nosotros no podemos hacer. Tú solo puedes ablandar ese corazón de esa persona. Señor, te doy gracias que cuando nosotros antes de salvación, también nosotros tuvimos un corazón duro. Y tú hiciste un milagro en nuestra vida. Tú ablandaste nuestro corazón. Y Señor, pedimos lo mismo por ellos. Que tú ablandes su corazón, que ellos vengan a sus brazos. Que ellos te reciben a ti como Salvador. Que ellos estén seguros de su vida eterna. Nosotros conocemos familias, vecinos, amigos. Señor, te pido que tú le uses a nosotros grandemente. Si tú le das la oportunidad de hablar con ellos, que podemos hablar con ellos en amor. Pero a veces nosotros hablamos, le invitamos y lo único que podemos hacer ahora es orar. Y por eso estamos delante de ti esta mañana, en oración, clamándote a ti por esta persona. Señor, yo no sé si hay una persona esta mañana en cual ellos tienen un corazón duro. Y ellos saben que su corazón también necesita ser ablandado. Y te pido, Señor, por esa persona esta mañana que tú hagas un milagro en su corazón. Si es un cristiano esta mañana que no ha tenido un deseo para las cosas de ti, no ha tenido un deseo de servirte a ti, no ha tenido un deseo de leer la Biblia, orar, y su corazón está duro esta mañana, te pido, Señor, que tú hagas un milagro en su vida también. Que ellos puedan reconocer su pecado, confesarlo delante de ti, y que tú puedas empezar a trabajar y darle a ellos un nuevo corazón. Señor, te pido que tú sigues mirando nuestra vida cada día, que nosotros podamos estar bien delante de ti, siempre tener nuestro corazón blandito, que Satanás no pueda entrar, no dejamos que entre en nuestra vida para poner nuestro corazón duro. Pedimos, Señor, que podamos tener nuestra armadura puesta. Señor, si hay una persona esta mañana que no te conoce como Salvador, nunca ha entregado su corazón a ti, que esta mañana ellos puedan hacer una decisión para ti. Que ellos puedan decir, Dios, aquí está mi corazón duro, quiero que tú vengas a mi vida y dame un nuevo corazón. Señor, gracias por este tiempo, gracias por trabajando nosotros. Ayúdanos a ser fiel en orando por otros, para que tú hagas un trabajo que nosotros no podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén.